le decimos a Dios que tome nuestra vida en sus manos? ¿Por qué los cristianos le decimos, úsame? ¿Por qué no mejor nos dedicamos a hacer grandes negocios, a ganar mucho dinero y a hacernos famosos para terminar nuestros días dejando un nombre sobre la tierra? ¿Por qué humillarnos delante de Dios? ¿Por qué disponer nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos para ponerlos en las manos de Dios? ¿No se les hace una locura? Hay miles de personas allá afuera que están aprovechando mejor el tiempo que nosotros, que están en las playas, están desayunando con su familia. Y no es una locura pretender estar todos los domingos metidos en este lugar cantando a alguien que no vemos. ¿No es una locura? Ustedes están locos. El tema de hoy es: el evangelio es locura. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Y hoy vamos a entrar en el tema para descubrir a qué se refería Pablo. Pero antes quiero hacer brevemente un ejercicio. En esta iglesia, en la bienvenida siempre decimos: si usted quiere conocer a Dios, ha llegado al lugar indicado. Pero nosotros sabemos que la única forma de poder conocer a Dios de una manera real y concreta es cuando estudiamos la Biblia. Por eso tenemos un programa devocional de lectura de la Biblia que se llama Tiempo con Dios, que yo espero que todos los que estamos aquí estemos leyendo la Biblia todos los días. ¿Sí lo estamos haciendo? Yo les invito, lean su Biblia. Lean su Biblia. Es la única forma de conocer a Dios. Y yo quisiera introducir el tema porque en este mes de mayo nuestra iglesia empezó a leer la primera carta de Pablo a Corintios, a los hermanos que estaban en Corinto. Y a lo mejor algunos de ustedes que son nuevos en la Biblia, que nunca la han leído, se sienten un poquito perdidos, y quiero en 2 minutos dar esta introducción. Abra su Biblia, por favor, ahí justamente a la mitad, entre el Antiguo y el Nuevo, y dígame cuál es el primer libro que está ahí a la mitad. El primer libro que está a la mitad de la Biblia, entre las dos grandes secciones de la Biblia. Mateo, pasando al Antiguo está el Nuevo, y el primer libro del Nuevo se llama, ¿cómo se llaman los primeros 4 libros de la Biblia? ¿Y cómo se llaman esos 4 libros? ¿Qué significa evangelio? ¿Cuáles son esas buenas nuevas? No se entendió. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Jesucristo. Jesucristo es la buena noticia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de Jesucristo. Por eso, si usted nunca ha leído la Biblia y usted dice, hoy voy a leer mi Biblia, lea los evangelios. Es la entrada a la Biblia, los evangelios. Bueno, si tiene usted su Biblia abierta, después de los evangelios, ¿qué libro sigue? Hechos de los Apóstoles. En ese libro es el descenso del Espíritu Santo sobre los creyentes, la iglesia, que les da poder para ser testigos de Jesucristo y empezar el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y Dios va a usar a diferentes actores o apóstoles, como fue Pedro, como fue Esteban. Y por ahí en el capítulo 7 aparece el joven Saulo. Y aparece como parte de un equipo de los judíos que andaban persiguiendo a los cristianos para entregarlos al imperio romano para que los mataran. Y a los pies de Saulo, en el capítulo 8, muere Esteban. Y en el capítulo 9, ¿qué sucede? El Señor Jesús se le aparece a Saulo de Tarso, lo hace que caiga a la tierra y lo deja ciego y le dice: Saulo, ¿por qué me persigue? Y entonces el Señor Jesús cambia el propósito de vida de Pablo, de Saulo, le pone un sobrenombre, lo llama Pablo. Y Pablo va a ocupar 14 años en una preparación especial. Si usted va llegando a esta iglesia, no se va a llevar 14 años. Lo hemos sintetizado en 5 años para que usted se prepare y sea un apóstol de Jesucristo, ¿ok? Pero lo interesante está aquí para llegar a Corintios.
Fíjese que ustedes, no sé si lo sabía, pero Pablo vivió durante su ministerio, hizo 3 viajes por todas aquellas tierras del mundo conocido, cerca de Palestina. Y esos viajes los hizo en un periodo más o menos de 15 años. Más o menos recorrió a pie, en algunos en animal y en otros en barco, pero recorrió más o menos unas 40 o 50 ciudades. Y de todas esas ciudades, solamente en unas 14 o 15 ciudades pudo establecer una pequeña iglesia. Entre esas iglesias quedó la iglesia de Corinto. Pablo, más o menos allá por el año 50, va a escribirle una carta a la iglesia de Corinto, porque él ya había salido de Corinto, estuvo 1 año y medio con ellos, y estando en Éfeso, escuchó lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Mis amados hermanos de Península, y espero que cuando el Señor me lleve a su presencia dentro de 20 años, no me hagan ustedes regresar, porque le está pasando lo de Corinto. Corinto estaba viviendo una situación muy difícil. Parte de esto lo narramos todos los días en los devocionales. Si usted no nos ha visto, Península Viva Acapulco, en YouTube, en Face, en TikTok, todas las mañanas 10 minutos leyendo la Biblia y entendiendo un poco más lo que dice esto. Pero déjeme decirle algo. Corinto era Acapulco 2. Corinto era un puerto, era una ciudad muy importante del Imperio Romano, era una ciudad cosmopolita. Llegaban a ella personas de muchas naciones, había de muchas lenguas, de muchas nacionalidades, y todas se reunían en Corinto. Esto hacía que Corinto fuera una ciudad muy rica, muy próspera, de mucho negocio, de mucho comercio. Pero entre esas cosas, al ser un puerto muy estratégico, también llegaban de muchas nacionalidades personas con sus diferentes dioses. Así que una característica de Corinto es que estaba llena de templos de todos los dioses paganos del Imperio Romano y de las naciones de los que llegaban a vivir en Corinto. Entre ellos había nacido la iglesia de Jesucristo. Y curiosamente, en este lugar había un templo, el más grande de todos, que estaba encima de una colina, el templo a la diosa Afrodita. Esta diosa Afrodita pues tenía su fama porque tenía a su servicio 1000 sacerdotisas, mujeres que se prestaban a la prostitución, porque de esa manera ellas daban honor y honra a su diosa Afrodita. Todo esto hacía que Corinto fuera una ciudad llena de perversidad, con diferentes personas de diferentes culturas, de diferentes creencias. Y Pablo fue muy valiente al ir a Corinto y trabajar predicando el evangelio. Cuando Pablo llega a Corinto y empieza a predicar el evangelio, empezaron a surgir personas que decían: el evangelio es una locura, están locos los cristianos. Entre otras cosas, la locura es que cómo creían en un Jesús que había resucitado. A ver, ¿dónde está ese que resucitó? ¿Por qué no lo podemos ver nosotros? No, pues porque ya subió al cielo. ¿Cómo que se fue al cielo? A mí se me hace que eso es una locura. Jesús no resucitó. Es parte de esta historia que yo les quiero narrar, porque en medio de esta cultura es donde el apóstol Pablo predicó el evangelio. Y después de plantar la semilla en Corinto y él se fue, al paso del tiempo se dieron muchos problemas. Si alguien hoy día pudiera pensar en una iglesia conflictiva a la que nunca iría, sería esta iglesia de Corinto. Y Pablo va a escribir con esa autoridad, con ese amor y con esa pasión a la iglesia para animarles, para amonestarlos, que corrijan su manera de vivir. Y hoy Dios tiene un mensaje para nosotros en razón de esto nada más, de lo que Pablo dice, como muchos dicen que el evangelio es una locura. Así que les invito a que me acompañen a orar y empezamos en esta tarde. Padre, gracias por esta oportunidad de estar reunidos en tu iglesia. Para muchos debe ser una locura, tiempo perdido el estar aquí cantando, orando, escuchando tu voz. Pero nosotros queremos oír tu voz a través de lo que Pablo escribió y entender por qué es tan valioso para nosotros el ocupar nuestro tiempo y nuestra vida. Pedir que uses nuestra mano, que uses nuestras vidas para llevar salvación a quienes no te conocen. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, son 3 cosas que vamos a decir esta mañana. Número 1, el evangelio es locura para quienes piden milagros. Yo quiero invitarle
a que por favor me acompañe, porque en el versículo 18 hay un texto que yo le voy a pedir que usted subraye en su Biblia y si puedo lo aprenda de memoria. Dice: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. ¿Lo podemos leer juntos? Dice: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Dice Pablo, el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es lo que narran los evangelios. El evangelio es Jesucristo mismo, lo que Él es y lo que Él hizo y lo que Él hizo por nosotros. Así es que en este pasaje se habla que para nosotros el mensaje del evangelio es poder de Dios, pero hay ciertas personas para las cuales el evangelio es locura. Y la primera que se ve aquí, por favor vean en su Biblia, versículo 21. Vayan siguiendo conmigo este pasaje. Dice el versículo 21: ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no le conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales y los que no son judíos buscan sabiduría. Esta parte es la que voy a tomar para el primer punto. Decía Pablo, la locura de la predicación, porque los judíos piden señales. El punto es, ¿por qué los judíos están pidiendo señales? Los judíos en el tiempo de Pablo y desde el tiempo de Jesús, hubo judíos que no alcanzaron a creer que Jesucristo era el Mesías, era el Dios encarnado, el Dios que había descendido del cielo para salvarnos. No lo pudieron creer. Y ellos, si ustedes leen los evangelios y leen la vida de Jesús, van a ver que constantemente cuestionaban los milagros de Jesús. Llegaron a decirle, este hace milagros por el poder de Belcebú, o sea, del diablo, de Satanás. De esa manera acusaron a Jesucristo, porque aun cuando Jesús hacía milagros, de todas maneras no creían. Y lo que está diciendo Pablo es que hay personas como los judíos que para creer van a pedir señales. Me quedo pensando, ¿no será que los judíos se quedaron mal acostumbrados? Los que hemos leído un poco del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cuando Dios sacó al pueblo Israel de Egipto y los trajo al desierto para llevarlos a la tierra prometida? Dios hizo milagros. El mismo hecho de sacarlos de Egipto fueron cosas extraordinarias. El mismo hecho de mandar un ángel que mató a todos los primogénitos de los egipcios. El mismo hecho de llegar ante el mar Rojo y que el mar se abriera para que pudieran pasar en seco. El mismo hecho que apareciera una nube que les daba sombra y les daba el fresco en el día, pues estaban en el desierto. El mismo hecho de que de noche esa nube se hacía una columna de fuego para alumbrar y para darles calor. Y cuando tuvieron sed, fueron a la roca y de la roca salió agua. Y cuando tuvieron hambre, cayó maná del cielo. El Antiguo Testamento está lleno de demostraciones asombrosas del poder de Dios para el pueblo. A mí se me hace que los judíos se quedaron mal acostumbrados a estar viendo el poder de Dios. Así que ahora, cuando llegó Jesús y ahora cuando está Pablo, dice Pablo, es que los judíos piden señales para poder creer. Inclusive un digno representante de ellos sería, ¿se acuerdan de Tomás? ¿Qué dijo Tomás? Si no metiere mi dedo en sus marcas, no creeré. Y el Señor Jesús le concedió el privilegio de decirle, a ver Tomás, ven, mete tu dedo para que creas. Mis queridos amigos, ¿por qué el apóstol Pablo dice que el evangelio de Jesucristo es locura? Porque muchas personas no pueden simplemente creer y condicionan a Dios pidiéndole un milagro o una señal para después creer en Él. Lo repito, muchas personas no pueden simplemente creer y condicionan a Dios pidiéndole un milagro o una señal para después creer en Él. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que esas personas están cegadas ante la bondad y el poder de Dios, y en medio de su necesidad y de su necedad condicionan a Dios pidiendo milagros para poder creer. Esto es más o menos así. Si alguien alguna vez ha orado de esta manera, le pido que se arrepienta. Dicen, Señor,
Si tú me concedes este milagro que te estoy pidiendo, te prometo ser tu discípulo para toda la vida. Te voy a amar toda la vida, ¿no? Si tú me concedes esto que te estoy pidiendo, te prometo ir a Península todos los domingos. ¿Alguien lo ha orado? No, por favor, no lo hagan. Si tú me sanas, si tú pagas mis deudas, si tú cambias a mi esposo o a mi esposa, o si tú me das un esposo o una esposa porque no tengo, entonces yo creeré en ti. Queridos amigos, hay una buena parte de la población que así se conecta con Dios. Cuando piensa en Dios, dice, bueno, yo no creo en Dios. Si Dios existe, pues entonces le voy a pedir esto, y si me lo da, entonces voy a creer en Él. El asunto es que sucede lo que he estado convencido en los últimos años: los milagros no logran conversiones de las personas. En Jesús en su tiempo hizo muchos milagros, y muchos aún así con esos milagros no creyeron en Él. Así es que, amigos, no nos confundamos. Una cosa es que Dios en su bondad nos conceda algunas de nuestras peticiones, y otra muy diferente es que creamos que podemos condicionar a Dios. La fe no debiera ser el resultado de recibir un milagro, sino la confianza en Dios antes que el milagro suceda. La fe no debería ser el resultado de recibir un milagro. La fe, dice Pablo, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Porque les rogamos y les suplicamos que lean su Biblia todos los días, porque leyendo la Biblia ustedes van a alimentar y fortalecer su fe, y van a tener una convicción más segura de quién es Dios y lo que Dios les ha ofrecido en su vida. De otra manera, para ahorrarme la lectura de la Biblia, entonces le voy a poner condiciones a Dios. Señor, si tú quieres que yo mañana trabajar, que amanezca nublado. A veces somos tan irónicos en las cosas que pedimos, porque queremos que Dios cumpla ciertos antojos nuestros. Y en ese antojo está en condicionar el actuar de Dios a nuestra vida. Muchas personas llaman locura al Evangelio porque su orgullo no les permite creer en un Dios que pueda amar. Muchas personas llegamos a estar conscientes de la maldad que hay en nuestro corazón y simplemente no sucede que pedimos que Dios haga algo para que entonces yo pueda creer que Él de verdad me ama y Él de verdad puede hacer algo por mí. Querido amigo, querida amiga, la prueba de que Dios quiere hacer algo en tu vida fue hecho hace 2000 años, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario. Si tú hoy día quieres ver un milagro, es tan sencillo como que mires hacia el pasado, al año 0 de nuestra era, y puedas estudiar, conocer la vida de Jesús, y que Él fue a la cruz del Calvario, que Él murió y que Él resucitó. Y ese es el regalo más grande y más extraordinario. Y Jesús no va a volver a morir porque nosotros se lo pidamos. Él ya murió. Hoy día no necesitamos pedir que Dios haga milagros para creer. Hoy día necesitamos mirar a la cruz del Calvario para creer en ese Dios que se hizo hombre para nuestra bendición. Número 2, dice el pasaje: para quienes desprecian el sacrificio de Jesucristo. Ahí en la porción que leímos dice: y los judíos piden señales, y los no judíos, o los gentiles, o los griegos, dice, perdón, ya me perdí, ¿cómo dice en el texto? Dice, y los no judíos buscan sabiduría, buscan sabiduría. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque la iglesia las personas de Corinto eran de origen griego, aunque estaban dominados por los romanos. Pero ustedes saben muy bien que si hubo la cuna de la filosofía en el mundo, fue la cultura griega. ¿Se acuerdan de personajes como Sócrates, Platón, Aristóteles? Ellos vivieron más o menos unos 350, 400 años antes de Jesucristo. Y el mundo griego es el mundo donde se desarrolló la filosofía para todo el mundo. Entonces eran personas que les gustaba pensar y tenían sus fuertes teorías del origen del mundo, sobre Dios, sobre el género humano. Y hablar de ellos, de Jesucristo, no era fácil para el apóstol Pablo. Por ejemplo, déjenme decirle algo.
Para los judíos no había un valor más grande que ser sabio, que ser inteligente. Y para ellos la idea de que Dios se hubiera hecho hombre para ir a morir a la cruz de una forma muy humillante, porque el morir en la cruz era algo muy humillante, simplemente era algo ofensivo a la sabiduría del hombre. Fíjense, los griegos decían, o sea, qué ridículo, cómo el Dios supremo, cómo el Dios creador, el dueño de este mundo, se hace hombre para que lo castiguen, para que lo crucifiquen y termine su vida. O sea, qué ridículo, es una locura. Los griegos en su razonamiento no alcanzaban a entender esto. Y otra cosa más, por ejemplo, los filósofos griegos creían que creer en un Salvador crucificado no era algo así como digno de presumir. Yo hoy día, cada vez que predico, volteo mi mirada hacia esta cruz que tenemos aquí, no porque yo adore la cruz, sino porque me permite recordar al Jesucristo crucificado. Él es nuestro Señor y Salvador. Bueno, para algunos griegos, los filósofos griegos decían, es que estar alabando el sacrificio, la muerte de cruz la muerte de Jesús en la cruz, no es algo digno de presumir. Al contrario, es como el haber muerto en una cruz es como un signo de debilidad. Y todavía los alumnos de Platón consideraban que el cuerpo era como la tumba del alma, una cárcel para el alma. Entonces, para los filósofos, los hijos de Platón, los alumnos de Platón, decían que si Jesús murió, su alma fue liberada de la cárcel que era su cuerpo. Y qué ridículo que Jesús volvió a resucitar en otro cuerpo. O sea, es que esto no cabe en nuestra cabeza. Si Jesucristo murió y liberó su alma de su cuerpo, ¿para qué volvió a meterse en otro cuerpo? Es algo que ellos no se explicaban. Y eso es lo que Pablo explica, que el evangelio es una locura. Ahora, lo que para el intelecto griego es una ofensa, para la fe cristiana es la máxima prueba de amor. Hay dos perspectivas. Podemos ver la muerte de Jesús en el Calvario como eso, como una tontería, como una locura, como algo sin chiste. Pero podemos ver lo que dice Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que ustedes y yo tengamos vida eterna. Una perspectiva muy distinta. Por eso dice, para el intelecto griego la muerte de Cristo es una ofensa, pero para nosotros es una máxima prueba del amor de Dios. El evangelio nos habla de un Dios que no huye del sufrimiento, sino que lo enfrenta y lo vence para conseguir nuestra libertad. Es muy importante, porque el que Jesús haya hecho esto de morir y de resucitar y de padecer como hombre, tuvo un propósito. Tuvo el propósito de tomar nuestro lugar para que nosotros fuésemos perdonados y fuésemos llevados a la familia de Dios. No había otra forma. Antes de Jesucristo, la única forma de que ustedes y yo pudiéramos formar parte de la familia de Dios era cumplir la ley de Dios al 100%. Nada más los 10 mandamientos, no se preocupen, nada más los 10 mandamientos. ¿Alguien aquí que pueda cumplir los 10 mandamientos? Decía Martín Lutero, porque el de los 10 mandamientos, el que cumple 9 y deja de cumplir uno, ya se hizo deudor de toda la ley. Humanamente no es posible. En cambio, Cristo vino y Él vivió completamente obediente a Dios para tomar nuestro lugar en la cruz y podernos dar la vida. Los filósofos griegos buscaban a un Dios que sonara lógico y que ellos pudieran razonar y comprender. Sin embargo, el evangelio nos habla del Dios que no puede ser comprendido por ningún ser humano. El evangelio nos habla de un Dios que hace cosas que van más allá de nuestra limitada capacidad e inteligencia. ¿Por qué el apóstol Pablo afirma que para muchos el evangelio es locura? Porque no alcanzan a comprender por qué Dios entregó a su único Hijo solo por amor a nosotros, simples mortales pecadores. Yo te invito a reflexionar en esto. ¿Qué circunstancia estás viviendo hoy día que
te han hecho vivir inconforme porque no aceptas las cosas que están pasando en tu vida. Vives inconforme porque no te gusta lo que estás viviendo. Yo debería tener un mejor trabajo. Deberían de subirme el sueldo. Yo debería tener un coche más nuevo. Yo debería vivir en una casa más grande. Yo debería de cambiar de teléfono. Yo debería tener mejor ropa. Yo debería poder pagarme mi gym y comer puro alimento orgánico. Yo debería. Esa obsesión que tenemos por lo material, por las cosas que nos rodean, nos hacen despreciar lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El ruido de nuestras carencias nos hace olvidar lo que Dios ya hizo por nosotros en el Calvario. Amigos, con frecuencia olvidamos el evento más extraordinario en toda la historia de la humanidad, el sacrificio en la cruz. Y no es que no creamos en su sacrificio, sino que permitimos que las urgencias de la obra se conviertan en ídolos que demandan nuestra atención absoluta. Yo te pregunto, haz un chequeo rápido en esa semana. ¿Qué estado en tu cabeza todos los días que ya te salieron más canas de tanto que le das vuelta, que no sabes cómo resolver algunos asuntos de tu vida? Y créanme que les digo esto en mi trabajo pastoral. Mis hermanos del equipo núcleo saben lo que personalmente estoy viviendo en el ministerio. Le acabo de decir a mi hermano Viviano algunas noticias de última hora. Ayer yo estuve a punto de decirle a Jesús Viviano: hermano, predica tú, porque yo mañana no tengo ganas de ir a predicar. Nada más que me dijo: estoy en Puebla. Dije: híjoles, ya no. Pero bueno, llegó. Nadie sabe lo que lleva sino uno, ¿verdad? Se los estoy diciendo porque es lo que estoy viviendo. ¿Qué circunstancias, qué eventos, qué problemas, qué situaciones en tu vida absorben tu mente, absorben tu corazón, absorben tus energías y te consumen, pensando que estás olvidado de Dios, pensando que no tienes futuro, pensando que no tienes esperanza, pensando que si hubiera un viaje a la luna, mejor te irías a vivir a la luna? O si fuera más fácil, bueno, aquí en Acapulco no hay puentes tan altos, ¿no? Si nos aventamos de aquí, probablemente nada más nos vamos a quebrar un pie y no va a pasar más. Pero quisiéramos un puente alto para aventarnos y no saber más de nuestra vida. En esas circunstancias es cuando se nos olvida mirar a la cruz. En esas circunstancias se nos olvida mirar a la cruz. Queridos amigos y hermanos, esta semana lo probé ayer. Mi esposa no lo sabe porque estaba yo encerrado en la oficinita que tengo. Estaba yo al punto de la lágrima y estaba yo preparando el sermón. Y yo decía: ¿cómo puedo predicar de algo que es real? Y entonces desperté y dije: Padre, gracias porque tengo un Salvador, alguien que me amó tanto que dio su vida por mí. Lo que yo estoy sufriendo no es nada. No es nada lo que yo estoy viviendo. Lo difícil, lo doloroso fue lo que vivió Jesús en la cruz. Él sí dejó su trono de gloria. Él sí se podía quejar porque Él se hizo hombre, sufrió como hombre, padeció como hombre, fue clavado, fue latigado. Y Él no tenía la culpa. Yo sufro en esta vida por mi culpa. Me duelen los pies porque como mucho chocolate y me duelen los pies de tanto peso y no puedo bajar de peso. Luego unos hermanitos me invitan a comer y me dan más chocolate. Pero bueno, es mi culpa, ¿me explico? Pero en el caso de Jesús no era su culpa. El punto es, para los griegos es una locura que alguien haya hecho esto de dejar el cielo para venir a morir. No es algo que se puede entender. Pero para los cristianos es nuestra tablita de salvación. Comprender que esa muerte es mi salvación. No sé qué pasó, yo no hice nada. Te pregunto, ¿qué es eso que se ha convertido en tu preocupación más grave y que te ha llevado a olvidar el sacrificio de tu Salvador? Un chequeo rápido, sean honestos. En la semana, ¿cuántos de ustedes al orar dijeron: Padre, antes que yo empiece mi lista de peticiones,
quiero darte gracias porque Cristo dio su vida por mí y ahora soy un hijo. Y tú me has confirmado que tu gran amor por mí me va a salvar, aún de las circunstancias más difíciles en las que yo pueda estar. No levanten la mano, pero ¿alguien oró así? Si no estás orando así, significa que has dejado el sacrificio del Señor Jesús de lado. El sacrificio de Jesús no es una historia para creer solo los domingos o solo en domingo. El sacrificio de la cruz es el fundamento de nuestra identidad diaria. Olvidarlo en lo cotidiano es como intentar caminar en la oscuridad teniendo una lámpara en la mano, pero olvidando encenderla. Quédese con esa imagen. Usted puede tener una lámpara y puede estar caminando en medio de la noche, pero si usted no prende la lámpara no va a poder iluminarse. Y lo más triste es que podamos haber cristianos que decimos que tenemos un Salvador, que conocemos el sacrificio del Señor Jesucristo, pero vivimos todos los días como si ese evangelio estuviera apagado. No hace ningún efecto en mí, no me da esperanza, no me da confianza, no me da fortaleza, no me da luz, guía para poder salir adelante. Y la tercera cosa, la verdad es que no quería compartirlo porque alguien se va a ofender. Ustedes véanlo, está en la Biblia, yo no lo puse y lo escribió Pablo. Si se enojan, enójese con Pablo, ¿ok? El tercer punto es que el evangelio es locura porque Dios escogió lo tonto y lo débil de este mundo. Lo dijo Pablo. Véanlo en su Biblia para que digan que no dije, lo dije yo. Ahí en el capítulo 1, versículos 26 al 29. Léanlo en su Biblia conmigo, lo voy a leer. Dice así. ¿Ya? 1 Corintios 1, 26 al 29. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió más bien lo bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Así es que no levanten su mano, pero necesito hacerles una pregunta. Ven que soy muy preguntón. ¿Quiénes de los que están ahí? No levanten su mano, ¿Quiénes de los que están aquí presentes se consideran sabios e inteligentes? Bueno, si la quieren levántenla, pero se van a arriesgar. ¿Quiénes de los que están aquí presentes se consideran sabios e inteligentes? Probablemente tienes un buen trabajo, ¿no? Lograste un grado de estudios, lograste un puesto, has logrado llevar tu compañía y tu negocio a otro nivel, has logrado ciertas inversiones, has logrado algunas propiedades y dices tú, que me perdonen los demás, pero creo que yo soy bastante listo, bastante inteligente. Los demás no lo son, yo soy el inteligente. Yo creo que si alguien en esta mañana, espero que nadie, pero si alguien esta mañana se contestó y dijo, yo me considero sabio e inteligente, tendría que leer de nuevo lo que dice la palabra, porque probablemente esa persona no está incluida en la familia de Dios. Porque el texto lo dice claro, Dios escogió lo tonto, Dios escogió lo débil, Dios escogió lo más bajo y despreciado del mundo a fin de que nadie pueda jactarse. Dios escoge, Dios selecciona, Dios no avienta la red para que venga el que quiera. Dios, dice Pablo en Efesios capítulo 1, nos escoge desde el vientre de nuestra madre, nos llama, nos justifica y nos hace parte de su pueblo, nos adopta. A la iglesia no viene cualquiera, a lo mejor a una reunión de iglesia sí, pero a la familia de Dios solamente vienen aquellos que han sido llamados por Dios. Así que le pregunto, ¿usted es un hijo de Dios? ¿Usted ha sido llamado por Dios? Entonces lo más seguro es que usted y yo seamos o de los tontos o de los débiles o de los despreciados de este mundo. ¿Sabe cuál es el problema aquí?
que este mundo se ha encargado de distorsionarnos la idea que tenemos de nosotros mismos. Le estuve pidiendo a Dios que me ayudara y encontré un pasaje de lujo, de lujo. Abran su Biblia, Job capítulo 38. Job está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Busquen Salmos y el libro anterior es Job. Job es un libro muy interesante. Se dice que es el libro más antiguo de toda la Biblia. Si usted no lo ha leído, se lo recomiendo, puede leerlo si se sienta. Yo creo que en 2-3 días, por pequeñas porciones, lo puede leer completamente. Es una historia muy interesante. Job 38. Y quiero señalar que este capítulo 38 dice título Respuesta de Dios, y es el capítulo 38, 39, 40 y 41. Son 4 capítulos, no los voy a leer ahorita, por supuesto. Pero cuando alguien quiere saber quién es Dios y quiénes somos nosotros, debería leer este capítulo. ¿Qué está pasando? Que Job está pasando una prueba muy difícil. Dios ha permitido que Satanás le quitara a su familia, sus negocios, hasta su salud. Job está sentado en medio de la ceniza para cubrir sus llagas de su piel y quitarse un poquito la comezón que traía de las llagas en su piel. Y entonces Dios le va a hablar a Job y le va a decir de esta manera. Job 38, voy a leer una parte nada más. Le dijo: el Señor le respondió a Job desde la tempestad, le dijo: ¿quién es este que oscurece ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente, yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Seguramente no sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Mientras cantaban a coro a las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿O cuando lo arropé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas? ¿O cuando establecí sus límites y en sus compuertas enloqué cerrojos? ¿O cuando dije, solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas? ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has hecho saber a la aurora su lugar para que tomen la tierra por sus extremos y sacudan de ella los malvados? La tierra adquiere forma como arcilla bajo un sello, resaltan sus rasgos como los de un vestido. Los malvados son privados de su luz y en quebranto su altanero brazo. ¿Has viajado hasta las fuentes del océano o recorrido los rincones del abismo? ¿Te has mostrado los umbrales de la muerte? ¿Has visto las puertas de la región tenebrosa? ¿Qué idea tienes de cuán ancha es la tierra? Si de veras conoces todo esto, dalo a conocer. Bueno, el pasaje es muy largo. Si ustedes lo leen, Dios le está diciendo a Job: dame respuestas. Si tú dices que lo sabes todo, si tú dices que eres sabio o inteligente, respóndeme lo que te estoy preguntando. Y yo creo que si pudiéramos estudiar Job, pudiéramos encontrar una respuesta a la pregunta que nos hemos hecho. ¿Quién entre nosotros es sabio y es inteligente? De hecho, el apóstol Pablo, ahí en su primera carta a Corintios que estamos estudiando, en el versículo 20, él inicia el párrafo diciendo: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? Amigos, muchos de nosotros somos tan engreídos que hemos llegado a creer que somos la última Coca-Cola en el desierto, que somos la octava maravilla del mundo, que somos poderosos e invencibles. La verdad es que somos solo la creación de Dios. Él nos creó a su imagen y semejanza, pero somos tan engreídos que nosotros solitos nos hemos encargado de perder su imagen y nos hemos llenado de soberbia al punto de fabricarnos nuestros propios dioses. El apóstol Santiago en su carta escribe y dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que, hermanos, la realidad es que el ser humano por lo regular cree ser algo más grande y poderoso
de lo que en realidad es. La realidad es que el ser humano es esclavo de su propia maldad y cada persona por sí sola se encarga de cavar su ruina y destrucción. Su supuesta inteligencia y sabiduría le lleva a caer en adicciones, en acabar con el matrimonio y en fracasar en lo que emprende. ¿Saben que en psicología hay una enfermedad que se llama causar tu propia autodestrucción? Cuando una persona cae en una adicción, la persona sabe que esa sustancia, que esa bebida le está dañando en su cuerpo. Sabe que eso que está haciendo le está dañando. Cuando un varón toma a una mujer que no es su esposa, sabe que en algún momento su hogar se va a derrumbar. Cuando una persona tiene su negocio y abusa de los créditos y toma las oportunidades, aguas ahora que hay tarjetas virtuales. Curiosamente me llegó un mensaje de Kavak, porque metí para cotizar cuánto darían por la camioneta, nomás de curiosidad. Y me llegó un correo, tiene un crédito apropiado por 250,000 pesos. Siga la liga para que le depositemos su dinero. Ah, caray. Así. Cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras necesidades y nuestras necedades, cavamos nuestra tumba. Por favor, mire su corazón, mire hacia atrás en su pasado. ¿Quién de ustedes no ha cometido graves errores? ¿Ha perdido personas que usted ama? ¿Ha perdido negocios? ¿Ha perdido salud? ¿Ha perdido oportunidades? ¿Hay alguien aquí que sea santo y perfecto? Me voy a aguantar las ganas de decir, ¿cuántos venimos de segundos matrimonios, de segundas nupcias? En un día estaba en otra iglesia con un grupo de varones, éramos como 15, y se me ocurrió, estoy muy curioso, ¿cuántos tenemos segundas nupcias? 12 de los 15 varones que estábamos en la mesa ya habíamos pasado por un divorcio, una separación. ¿Dónde está nuestra sabiduría? ¿Dónde está nuestra inteligencia? No hay, no existe. Lo único que somos presa, dice Jesús, el que peca es esclavo de su pecado. Somos esclavos del pecado. Y si somos esclavos del pecado, no podemos ser sabios e inteligentes. Porque lo que aparentemente somos sabios e inteligentes va a ser el producto de nuestra misma destrucción. La realidad es que somos pobres y tontas criaturas, que cuando vivimos lejos de Dios estamos completamente perdidos y sin esperanza. ¿Te suena? ¿Te hace clic? Para los judíos y para los gentiles, el Evangelio de Jesucristo era o es una locura. Y la pregunta más importante para ti esta mañana es, ¿y para ti? ¿El Evangelio de Jesucristo es una locura? Quiero repetir el texto con el que iniciamos. Dice, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pablo dice que para los que se salvan, el Evangelio de Jesucristo no es locura, sino es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio es locura para quienes piden milagros para poder creer. ¿Estás pidiendo tú milagros? Señor, si tú me das esto, entonces yo te voy a servir. Si tú me das lo otro, entonces yo te voy a amar. Eso es condicionar a Dios. Deja de hacerlo, porque hacerlo así, eso sí es una locura. El Evangelio es creer en Jesucristo por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. El Evangelio es una locura para quienes desprecian el sacrificio de Jesucristo porque no lo comprenden. El Evangelio es locura para quienes tienen un concepto equivocado de sí mismos y no pueden ver su debilidad, su pobreza y su enfermedad. Pero quienes creen sin condicionar a Dios, pidiéndole milagros, para quienes creen en Jesús sin pretender comprender su gran sacrificio de amor, y para quienes pueden reconocer
la necesidad de un Salvador en medio de su pobreza y debilidad, el Evangelio es el poder de Dios que podrán experimentar en su vida cotidiana. Amigos, ¿saben por qué el Evangelio tuvo tanto poder en el primer siglo? Porque en el primer siglo todos los cristianos eran acusados de estar locos y eran llevados al Coliseo romano y les decían: si tú niegas tu fe en Jesucristo, vas a tener los privilegios del imperio. Pero si tú confiesas a Jesucristo como tu Señor y como tu Dios, vas a ser echado a los leones. Las personas tenían que tomar una decisión en ese momento de quedarse y disfrutar de los placeres de este mundo o el de entregarle su vida a Jesucristo. Y se dice que la mayor prueba de la resurrección del Señor Jesucristo fueron las 500 o las más de 500 personas que dice el apóstol Pablo que pudieron ver a Cristo resucitado y que todos dieron su vida por aquel que había resucitado. La prueba más contundente de la muerte y resurrección de Jesucristo son las personas que dieron su vida por lo que era una verdad, aunque el mundo lo juzgó como una locura. Por eso quise poner el canto de: toma mis manos, toma mi vida, me entrego a ti. Porque para el mundo eso es una locura. Espérate, estoy muy ocupado, tengo un proyecto, quiero hacer esta empresa, quiero lograr estos puntos en mi vida, quiero hacer tal y cual cosa, estoy muy ocupado. Es una locura que yo abandone mi proyecto de vida para andar de cristiano. Queridos amigos, tal vez porque lo tengo y lo estoy viviendo, pero hoy más que nunca un llamado a esta iglesia. Urge predicar el Evangelio, urge establecer nuevas iglesias. Cada uno de ustedes que ha llegado a esta iglesia buscando conocer del gran amor de Dios, conocer el texto de la Biblia, porque tiene un corazón destrozado, porque su matrimonio se está derrumbando, porque sus finanzas estás al tope en deudas, porque estás confundido en tu vida, quieres encontrar una respuesta y Cristo tiene la respuesta para tu necesidad. Y así como tú y como yo, hay miles de personas allá afuera que están atrapadas en los vicios, están atrapadas en un mar de cosas y necesitan el Evangelio de Jesucristo. Necesitan que se los expliquemos, necesitan que los traigamos de la mano, necesitamos insistir en ellos. Y si ellos no vienen a esta península, necesitamos hacer otras sedes que les quede más cerca para que puedan ir. Ya no me falta preguntar, antes de irse, anótese con bienvenida si le van a entrar. El negocio más grande de su vida. ¿Cuántos años ha vivido para usted? ¿40? ¿50? Dele los últimos años de su vida a aquel que es el dueño de nuestra vida, aquel que pagó el precio de dejar su vida para ir a la cruz del Calvario, para perdonarnos, para darnos una vida nueva. Ofréndale, entrégale tu vida. Dile: Señor, mi vida no vale, soy lo más tonto, lo más débil, he echado a perder mi vida, he cometido muchos errores, pero hoy te la quiero entregar. En tus manos mi vida va a ser útil a tu reino. Quiero compartir esto de vayan y hagan discípulos. Usted sabe, Dios puede transformar tu vida, te puede hacer un evangelista, te puede hacer un tutor de discipulado, te puede hacer un anciano de iglesia, te puede hacer un pastor, te puede hacer un plantador. Yo no lo sé. Pero si el coronel Sanders inició su negocio de Kentucky a los 60, yo creo que los que tenemos 60 tenemos todavía tiempo para hacer algo para el reino de los cielos. Para miles de personas el Evangelio es locura, pero para los cristianos es el poder de Dios actuando en nuestras vidas. El poder de Dios que te rescata, el poder de Dios que te saca del hoyo en el que estás, el poder de Dios que te libera, el poder de Dios que te sana, el poder de Dios que te lleva a una vida con propósito en Él. ¿Quieres tú hacerlo así? Es muy simple. Vamos a orar ahí en tu lugar. Yo voy a orar y tú repites la oración ahí en tu corazón. Porque lo que digas hoy día delante de Dios va a tener un impacto
para tu vida, el resto de tu vida, el final de tus días. Padre Celestial, gracias por traerme hoy aquí. Gracias por escuchar tu palabra, por oír que el evangelio para muchos es locura, pero para mí hoy tiene sentido. No pediré milagros para creer, no pediré comprender lo que tú has hecho en la historia o por qué Jesucristo renunció a su trono de gloria. Lo único que voy a hacer es creer en Cristo como Señor y Salvador. El poder reconocer que Él vino hace 2000 años y por amor entregó su vida para comprarme. Y Él está estableciendo su reino en esta ciudad. Padre, y yo quiero ser parte de eso que tú estás haciendo en esta ciudad. Yo quiero colaborar. Yo solo me he perdido, he dañado mi vida, he dañado a la gente que amo, he cometido muchos errores, pero hoy te pongo mi vida en tus manos para que tú la uses para tus propósitos. Hoy te entrego una vez más mi vida. Tómala, úsala para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Estemos de pie, vamos a orar para terminar y terminamos con este canto que viene a continuación. Padre, hoy salimos, mañana iniciamos una semana de actividades, de trabajo, de escuela. Te ruego, Señor, la bendición sobre tu pueblo, sobre aquellos que han confesado a Jesús como Señor y Salvador. Dales tu bendición, dales la guía de tu Espíritu Santo para tomar sabias decisiones. Al que esté desconsolado, dale consuelo. Al que se sienta débil, fortalécelo. Al que le falte ánimo, dale esperanza. Ayúdale a ver que eso que busca está en Jesús. Él es la respuesta y Él es lo único que necesitamos para una vida plena. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos.